Hola City Friends, la receta que les traigo hoy es un pan estilo inglés, que no necesita horno, es súper rápido y fácil de hacer. Y lo mejor de todo es que queda súper suave. Además, lo voy a rellenar con queso para que se derrita al cocinar en la sartén. Sí, porque este pan no necesita horno. Y además tiene una pinta y una miga espectacular. Comenzamos. Vamos a necesitar 150 ml de leche tibia y le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y 2 cucharaditas de levadura seca, sin gluten por supuesto. Mezclamos muy bien y dejamos fermentar alrededor de 20 minutos aproximadamente. Luego, en un bol echamos 200 gramos de mix sin gluten comercial, una pizca de sal, mezclamos bien y luego agregamos una cucharadita de azúcar, un huevo mediano. El mix que utilizo yo en esta receta es el mix de la marca de Char. Yo lo he mostrado en unas recetas anteriores. Puedes utilizar el mix que tengas en casa o puedes preparar uno casero. Aquí le estoy echando la mezcla de leche con levadura. El casero se prepara con harina de maíz y harina de arroz. En la caja de información te dejo toda la información. Cómo puedes sustituir el mix comercial. Agregamos 25 gramos de mantequilla derretida. Puede ser también margarina. Mezclamos hasta integrar y esta es la textura que tiene que tener. Tiene que pegarse un poco en las manos. Tiene que ser una masa bastante húmeda, ¿ves? Así. Dejamos reposar por alrededor 30 minutos. Solo queremos que se asienten los ingredientes, más que crezca la masa. Ahora, luego del reposo, amasamos un poco más. Así, con la ayuda de un poquito de harina de arroz, porque la masa se pega mucho. Amasamos y luego vamos a aplanar nuestra masa así, haciendo un redondo con las manos. Tiene que ser ese grosor que acabo de mostrar ahora. Con un cuchillo, con la ayuda de un cuchillo, picamos en 4 pedazos. Puede ser más si quieres los panes un poco más pequeños. Yo los quería un poco más grandes, así que en 4. Así. Hacemos un redondo y lo aplastamos con la mano. Ahora, yo voy a rellenarlo. Le voy a poner un poco de queso, de lajas, estos amarillos y un poquito de blanco. Y los voy a cerrar así como... Si tú no quieres rellenarlos, pues igual lo aplanas y los cierras sin nada adentro. Así como estoy haciendo, en forma de saquito. Le damos forma redondeada y luego lo aplastamos un poquito. Y lo vamos a colocar todos nuestros panes en una bandeja. Luego que estén todos hechos, los colocamos en una bandeja, la cual vamos a cubrir y vamos a dejar reposar por 40 minutos aproximadamente en un lugar cálido. O hasta que crezcan también. Así, miren qué bonitos han crecido. Ya están listos nuestros panes para cocinar. Por aquí arriba le estoy echando un poquito de maicena. En una sartén cocinamos 8 minutos cada lado. Una sartén tapada. No agregamos aceite. Así. Cocinamos a fuego bajo o a fuego o también a velocidad baja. Como ves, a mí se me pasaron un poquito de cocción porque los dejé un poquito más de rato del que debería. Así que cronómetro en mano, 8 minutos. Y temperatura muy baja. Miren qué delicia ha quedado estos panes. Y el olor, ojalá pudieran oler este olor tan rico de pan recién hecho. Miren qué blanditos están. Qué delicia. Ahora les voy a abrir uno para que vean cómo está
cómo ha quedado por dentro con ese queso súper derretido. Miren, miren, miren qué espectáculo. ¡Qué delicia! Tienen que hacerlos, tienen que hacerlos. Es súper rápido, súper fácil, no tienen excusa. Quedan deliciosos. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos en el próximo vídeo. Miren qué miga. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que estén bien y espero que les haya gustado la receta. Déjenme un comentario. Recuerda compartir esta información con alguna otra persona que le pueda ser de utilidad. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y un besazo.